Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. El primer trimestre del año 2022 auguraba una recuperación global de la economía, pero el conflicto armado en Ucrania trastocó los pronósticos y sobre todo los gobiernos y los planes de algunos organismos internacionales quedaron truncados. Incluso algunos entendidos consideraban que ese conflicto podría ser superado en menos de un mes y con ello la situación pasaría a otra página. Pero ahora vemos que los efectos se sienten en distintos niveles, en los mercados, en el comercio regional europeo, pero también en América Latina. ¿Cómo entendemos este momento en la geoeconomía y en la geopolítica? De esto queremos conversar con el analista y catedrático Juan Fernando Terán, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte por acá, Juan Fernando. ¿Cómo estás? Gracias, igualmente un gusto estar con ustedes. A la introducción yo añadiría algo, Juan Fernando, es cómo se entiende el rol que está jugando Estados Unidos en este conflicto y también en la geopolítica, en la geoeconomía, tomando en cuenta que ha sido el principal actor o el protagonista de todo lo que está pasando después de la pandemia y ahora en el conflicto armado en Ucrania. Bueno, en primer lugar me parece importante recalcar que este conflicto existe por las pretensiones geopolíticas de Estados Unidos. Si la OTAN no hubiera mantenido esa conducta expansionista que ha tenido, no estaría sucediendo lo que está pasando en este instante. Ese es el primer punto que se debe destacar. La segunda cosa que es importante recordar es que la transformación económica global que se está dando y que no es benéfica para la mayoría de los pueblos del mundo, es una transformación que es incitada, fomentada por Estados Unidos. Si Estados Unidos no tuviera las sanciones que tiene contra Rusia, el precio del petróleo no sería el que existe en este instante. Empecemos con eso. La segunda cuestión, el precio de los bienes primarios, de los alimentos, de los fertilizantes, de los insumos agrícolas, no sería el que existe en este instante si no existieran las sanciones de Estados Unidos. Porque el momento en que Estados Unidos sanciona a Rusia, lo que hace es elevar artificialmente el precio del gas, del petróleo, de los insumos agrícolas y obviamente de la producción triguera norteamericana. Entonces, todo el desajuste inflacionario global que se está dando es impensable sin las acciones norteamericanas. En eso hay que estar muy claros y enfáticos. Pero al mismo tiempo se considera por parte de quienes entienden lo que está pasando en América Latina que también con esto se beneficiaría China, tomando en cuenta que es el principal competidor y que además tiene un alto nivel de inversiones, de contratos, de algunas incluso tareas de orden geopolítico en otros continentes como África o América Latina. Esa es una apreciación totalmente equivocada y muy fácil de desbaratar. Antes de que suceda el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿qué era lo que estaba pasando? Se estaba desarrollando un gran proyecto de integración multimodal que se llamaba la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda era un proyecto y es un proyecto en teoría todavía chino que lo que pretendía era unir al Asia con Europa a través de comunicaciones, de carreteras, de trenes, de infraestructura energética, de infraestructura comercial. Y toda esa ruta de la seda atravesaba por Rusia y por Ucrania y llegaba a Europa, a países necesitados de ciertos bienes como energía, como son Alemania, como son Italia, etc. Entonces era una gran carretera, por así decirlo, de integración comercial, financiera, productiva y de infraestructura. En realidad una carretera logística multimodal. Pero ¿qué es lo que sucede con la famosa Ruta de la Seda? Que como proyecto se desvanece. Porque ¿cómo va a mantenerse esa unidad económica, financiera, logística entre Asia y Europa después del conflicto que existe? Entonces, si le vemos en perspectiva, el gran beneficiario de este desajuste comercial, de ese desajuste de integración, es nuevamente Estados Unidos, porque acaba de romper el proyecto que la China tenía de integración con Europa. Y en eso hay que estar absolutamente claros. Entonces, no se beneficia a la China de esto. Al contrario, geopolíticamente acaba de ser derrotada en términos de lo que significa un gran proyecto de integración a largo plazo, que ahora tendrá que conducirse hacia el África o hacia América Latina, pero hacia Europa va a ser muy difícil,
porque hasta físicamente, repito, atravesaba por Rusia y Ucrania. Ya, pero Juan Fernando, yo te planteo el análisis con respecto a esta situación porque si Estados Unidos está siendo el protagonista de esto, también se piensa que en gran medida a largo plazo lo que está en duda y más bien se está ya sospechando es que pierde su moneda fundamental, que es el dólar para el comercio internacional, considerando que, por ejemplo, Rusia plantea sus negociaciones en rublos y China también ya compra en yuanes. Entonces, ¿sale perjudicado el dólar o no? Eso sí, a largo plazo sí sucede. Tiene un costo para Estados Unidos. Es más, yo diría que esta guerra tuvo como propósito mantener la vigencia del dólar, porque el dólar y el precio del petróleo van de la mano. Históricamente las dos cosas se valorizan simultáneamente. Entonces, el origen de esto hay que buscarlo en dos cosas. El primero, mantener la hegemonía del dólar a nivel internacional, y es así de simple y sencillo. Como sin comunistas, como sin Putin, ese es el objetivo de Estados Unidos. Y la segunda cosa es generar un cambio de régimen en Rusia, porque hacia eso apunta Estados Unidos y ha apuntado desde hace más de una década. Entonces, uno se pregunta, ¿qué gana Estados Unidos de esto? Muy sencillo, generar condiciones para que Putin pueda salir del poder y poner a cualquier títere de Washington que pueda hacer los negocios que Washington quiere, que pueda tener la posición dócil que Washington quiere. Y esto es tan evidente que si solo se observa quién es el personaje que está detrás de esto, es el hijo del señor Biden. Entonces no hablemos de cosas en abstracto. La gran diferencia entre Trump y Biden es que Trump no tenía negocios por detrás. Biden tenía negocios y los está impulsando. Entonces, por ahí veamos las cosas. Entonces, si ese es el Regresando a lo que propósito... decías del dólar, por supuesto que va a salir golpeado a largo plazo, pero ese largo plazo no es inmediato, es un 10, 15 años, porque la mayoría de reservas monetarias internacionales se siguen manejando en dólares. Lo que sí sucede es que con esta actitud, China, la India, Brasil, los países BRICS, Sudáfrica, los países de BRICS se dan cuenta de que es más que necesaria una unidad monetaria, más que necesario sistemas de transferencia monetarios internacionales alternativos al SWIFT. Entonces sí, se genera ese efecto a largo plazo. Y siendo así, Pero entonces, hasta que llegue ese largo plazo todos salimos perdiendo, incluyendo los latinoamericanos. Precisamente eso iba mi siguiente pregunta, Juan Fernando, porque buena parte de lo que se hace en América Latina es el comercio internacional latinoamericano y con otros países también es del dólar. De hecho, las exportaciones se manejan en esa medida. ¿Cuánto afecta a América Latina todo esto en el corto o mediano plazo? Depende de cuál país latinoamericano. Los países como el Ecuador, que están dolarizados, el Ecuador, El Salvador, Panamá, nos enfrentamos a una valoración a corto plazo del dólar. Y si el dólar se valoriza, las importaciones se vuelven más caras para nosotros. Ese es el escenario al cual nos podemos enfrentar a fines de este año. No se desvaloriza el dólar en términos inmediatos. Al contrario, para nosotros es un problema. Para otros países que no tienen dólares, la situación se verá reflejada simplemente en términos comerciales, en lo que aumenta el costo de las importaciones energéticas, que también sucede eso en el Ecuador, ¿no? Pero no es necesariamente, no hay que imaginarse que este proceso de transición hegemónica de moneda del dólar hacia el yuan chino, porque ese es el futuro, la futura moneda de reserva mundial, y hay que decirlo así, no es un proceso que nos beneficie inmediatamente, al contrario, nos perjudica. Y ese es el candidato al ser la moneda de reserva internacional, no es el euro. El euro no se ha consolidado como moneda de reserva internacional a nivel planetario en los últimos 20 años. Es cierto que es parte de nuestras canastas de reserva, pero es el poderío económico de la China el que va a generar una tendencia global, paulatina, a asumir el yuan como moneda, ¿no? Claro que sí. Hagamos la primera pausa porque sí nos interesa además contigo y con nuestra audiencia reflexionar sobre el significado que tiene todo esto en la lógica de lo que ha ocurrido en los últimos meses y años post pandemia en América Latina. Vamos a la pausa.
Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Juan Fernando Terán a propósito del significado que tiene ya en este segundo trimestre del año el conflicto armado, la lógica hegemónica de Estados Unidos y también la economía latinoamericana. Juan Fernando, te pregunto entonces, países como Ecuador, como Brasil, como Perú, como Chile, por ejemplo, estaban muy encantados, digámoslo así, de establecer un multilateralismo comercial y económico con países como China y también como Rusia. Con este conflicto, ¿qué cambió? ¿Hasta dónde incluso las élites empresariales, productivas de estos países, incluido también, lo incluiría ahí también a Argentina, tienen que cambiar su lógica, tienen que replantearse incluso su agenda de negocios? Bueno, la situación varía de país a país. Quisiera hacer una breve alusión al Ecuador para que se note la magnitud del problema. El Ecuador es un país que vive de la renta petrolera y que vive de la renta agrícola, de vender productos agrícolas al mundo. Uno de esos productos agrícolas es las flores. Y el mercado de las flores para el Ecuador era Rusia. Entonces se acaba de morir una industria. Va a ser un problema mantener viva una industria que dependía todo el año de las ventas hacia Rusia, no en San Valentín, porque las flores hacia Rusia no se vendían solo en San Valentín. Entonces ahí tenemos el impacto muy concreto de lo que significa este problema que Estados Unidos generó a nivel planetario. En cada país las situaciones podrían ser diferentes y deberían ser analizadas caso por caso, pero hay un elemento común que quiero destacar: la importancia de la integración sudamericana. ¿Por qué? Esto no es retórica, por favor, esto no es poesía, esto es intereses económicos de supervivencia de nuestras naciones. Y lo pongo en una forma muy simple. ¿Cuál es el problema de las agriculturas latinoamericanas en este instante? Que no pueden tener insumos, fertilizantes, pesticidas baratos. ¿Y por qué no pueden tenerlos? Porque Estados Unidos generó una guerra y le impide a Rusia vender sus productos. Por eso suben los precios de los fertilizantes. Pero ¿acaso se olvidan los latinoamericanos que cuando estuvo Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, se planteó la posibilidad de generar una gran empresa de fertilizantes en América Latina, pensando precisamente en esto, en lo que implica la soberanía alimentaria a largo plazo, que no es autarquismo, no es poesía decir soberanía alimentaria, es simplemente ser conscientes de que si uno no tiene fertilizantes por cualquier razón que sucede en el planeta, todo eso impacta en la economía nacional. Entonces ahí tenemos una cosa concreta que deberíamos recordar los latinoamericanos. Se necesita una gran planta productora de fertilizantes en América Latina, así como se necesitaba también una gran empresa productora de vacunas. ¿Acaso se olvidan que eso también lo planteaba UNASUR? Y se olvidan de que UNASUR estaba planteando una moneda única para América Latina, justamente porque se dan este tipo de problemas. La palabra soberanía no es poesía, repito, es economía, y así es como debe entenderse. Esto que acabas de mencionar es muy importante porque parecería que al mismo tiempo que destallas, revelas de esta situación lamentable, las élites empresariales latinoamericanas, y no solamente hablo de la ecuatoriana o de la peruana o la colombiana que conocemos de cerca, sino también la argentina, la brasileña y hasta la chilena, les importa un pepino la integración. Es decir, no les interesa porque creen que haciendo negocios con los más poderosos ganan sus bolsillos y no los del país. Entonces, con esas élites, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿O es que van a tomar conciencia y frente a la realidad van a cambiar su postura y van a decir, integrémonos, no importa de qué color seamos? Yo creo que la suerte es diferente también para los distintos países latinoamericanos. En el Brasil, espero que Lula da Silva gane la presidencia. Y si Lula da Silva gana la presidencia, evidentemente eso va a generar un impacto en toda América Latina, empezando por la forma en que se concibe la integración. Entonces, las perspectivas desde el Brasil de cómo retomar la política de integración vista como política de supervivencia económica. Repito, no es poesía, es supervivencia económica. Eso se va a abrir y Brasil va a dar la pauta en eso. Pero países como Ecuador, en el cual yo me encuentro en este instante, seguiremos en lo mismo.
porque ni siquiera tenemos una política comercial alternativa o razonable. No se trata de que simplemente tengamos opciones de ver hacia el Asia o hacia Europa. No hay política comercial así de simple y sencillo. ¿Qué le ofrece el gobierno de Guillermo Lasso a la industria camaronera que está cayendo, a la industria bananera? Banano se vendía en Rusia, a la industria florícola. Nada, no hay ninguna alternativa. De hecho, lo que hizo el gobierno de Guillermo Lasso es decirles que no se quejen a los florícolas. Sería bueno que esa misma actitud mantenga cuando se trata de los banqueros. Entonces, cada país tiene una suerte diferente, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, en El Salvador, sin que sea el santo de mi devoción, el señor Bukele, que está ahí de presidente, tiene muy claro hacia dónde va y está estableciendo unos vínculos hacia el Asia, porque el Asia es una zona en la cual le da seguridad a El Salvador comercialmente. Hasta geográficamente puede tener mayor capacidad de comercio hacia allá. Entonces, ahí tienen ustedes una política más proactiva que mira hacia largo plazo. Entonces, si tocamos este caso ecuatoriano, que es preocupante por lo que acabas de mencionar, no solamente por la actitud del presidente, sino porque incluso las élites han anclado constantemente su gestión, incluso industrial, comercial, alrededor de estos temas. ¿Cómo puede salir de esta situación Ecuador cuando, por ejemplo, su mercado, su producción no es muy incidente, no es definitoria en los mercados internacionales? Por ejemplo, en el caso del banano también tenemos a Colombia, tenemos a Costa Rica, tenemos a Centroamérica, que podrían ampliarse más. De hecho, países como Costa Rica tienen una actitud comercial mucho más proactiva que la que podría tener el Ecuador. Y la productividad bananera de Costa Rica es mayor, a pesar de que Costa Rica no es el más grande productor de banano del mundo. Eso es terrible, porque significa que en Costa Rica tienen ciencia y tecnología que se aplica a la producción y por eso son productivos al generar banano. En el Ecuador, en cambio, nosotros sí tenemos más banano que en el resto del mundo, pero no por productividad científicamente basada, no por capital intensiva la productividad, sino porque simplemente la tierra da banano, así de simple y sencillo. A eso se llama renta natural. Y eso no se supera simplemente con quejas, eso se supera con ciencia y tecnología. Pero cuando te enfrentas con un gobierno que quiere desbaratar a la ciencia y tecnología, que vuelve a fomentar universidades de garage, es decir, universidades sin cualidad. ¿Cómo vas a lograr incluso mantener el nivel productivo? Entonces, el Ecuador está en una situación compleja a corto y a largo plazo. Si me permites, yo quisiera recordar una cosa también, que comentaba contigo meses atrás, antes de que empiece la guerra que se da este rato en Europa, y es lo siguiente. El Ecuador podrá tener el petróleo a $500 que no le sirve para nada. A diferencia de otros países, aunque llegara a $500 no nos sirve. ¿Y saben por qué no nos sirve? Porque se va para el pago de la deuda externa, para el pago de las deudas que se tienen con el Fondo Monetario Internacional. Y que no contrajo el gobierno de Rafael Correa, sino que contrajo el gobierno de Lenín Moreno en beneficio de las élites ecuatorianas. Entonces, cuidado, no hay que imaginarse que una guerra nos beneficia porque eleva el precio del petróleo. No, para nosotros es como que no existiera. Esta última pregunta, si es así, ¿qué rol debe jugar la CELAC? Porque siendo un organismo regional que ha ido configurándose en la perspectiva de ampliar por encima de lo que se decía la ideologización de la UNASUR, ¿es posible que tenga un rol fundamental? ¿Crees que tenga efectivamente la capacidad de responder a esos niveles de expectativa y de emergencia que vive América Latina? Mira, yo creo que el proyecto de lo que fue o es UNASUR es un proyecto que sigue válido en la medida en que se entienda que no es poesía, no es retórica, sino que son intereses económicos reales. Eso es lo que se tiene que entender. Y no confundir lo que significa hacer una ceremonia en la cual se pueden mencionar a los héroes latinoamericanos con lo que es la esencia de ese proyecto de integración. Yo no creo que pueda ser sustituido a corto plazo por la CELAC. No le veo cómo. Porque lo que se planteaba desde la UNASUR no era simplemente una política de carácter comercial, que es importante. Tenía que ver con las cosas que implican crecimiento dinámico a largo plazo, como son
ciencia y tecnología, protección de la salud, protección de bienes básicos como los agrícolas. Ese tipo de cosas no se pueden resolver desde una lógica como la CELAC porque no necesariamente abarcan eso. Entonces, la UNASUR era un proyecto mucho más grande y englobador que o se revitaliza con un cambio de gobiernos en América Latina o se encuentra otra forma alternativa, pero no puede ser solo comercial nuestra salida. Ya, y ahí para terminar, entonces, si todo el panorama que estamos revisando, para cerrar la entrevista a Juan Fernando, si todo el panorama que revisamos así, ¿dónde está el meollo de la discusión clave para construir una integración verdadera? ¿Quién podría liderar eso? ¿Crees que si ganara Lula, si ganara Petro con la presidencia de Boris en Chile, es suficiente y basta o no? En teoría económica, en la experiencia de la historia económica, se ha demostrado que si no existe un país grande detrás de un proyecto de integración, no funciona ese proyecto de integración. En relaciones internacionales se habla del hegemón. Si no está Brasil como hegemón, no funciona ese proyecto. Entonces, a mí sí me parece fundamental darnos cuenta de que en este nuevo periodo que podría abrir Lula da Silva con el Brasil, se abren las posibilidades para que el Brasil se constituya efectivamente en un hegemón comercial, en alguien que impulse como que fuera el vagón principal de una locomotora al resto de países hacia un proyecto de integración. Eso es fundamental y hay que estar claros. No se trata de que simplemente regresa Lula da Silva, que es una maravilla que regrese para el pueblo brasilero y para los pueblos latinoamericanos. No es simplemente eso. Es repotenciar esa visión con fuerza desde América Latina. Y yo creo que también para Lula está claro cuál es el mensaje. Se necesita esa integración. Gracias, Juan Fernando, muy amable por atender esta invitación y también, por supuesto, pendientes de lo que evolucione este panorama. Nada agradable, pero ahí tenemos para analizar y ser parte del enfoque que requiere esta región para entender su futuro inmediato. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Gracias. Gracias a Juan Fernando Terán, por supuesto, seguiremos atentos a la evolución de estos acontecimientos. Nos despedimos, pasen bien. Chao, chao.